Muy buenos días, feliz domingo, domingo 7 de marzo. Espero que estén pasando un muy buen domingo. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Miguel Bernárdez y siempre es un placer y un honor el tener el privilegio de estar con ustedes aquí para predicar la palabra de Dios y continuando con Hechos de los Apóstoles. Recuerden que lo que nos motiva es perseverar en este año del 2021. Estamos perseverando en nuestra fe, perseverando en nuestra obediencia, perseverando en transmitir, en compartir, en vivir el Evangelio. Y pienso que qué mejor que tener el ejemplo de los apóstoles en el libro de Hechos, la iglesia original. Entonces, sin más, vamos a comenzar con Hechos capítulo 3. Y quiero comenzar aquí leyendo, vamos al versículo 1. Dice ahí, un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Como pueden ver, muy importante, las puertas, y en el Antiguo Testamento vemos que las puertas eran los lugares donde se cerraban transacciones, donde la gente anunciaba cosas importantes. Y bueno, pues ahí ponían los amigos, ponían a este hombre lisiado para que pudiera subsistir, para que pudiera poner limosna. Vale, sigo en el versículo 3. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo, míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y esto es increíble y me encanta ver cómo se une esto con lo que escuchamos el jueves pasado que nos enseñó nuestro hermano Hugo González de Ezequiel 37 y de cómo Dios lleva a Ezequiel, al profeta, al desierto lleno de huesos, huesos secos, y cómo Dios le pide que predique a estos huesos y que llegue el Espíritu Santo, y cómo Dios hace y le anuncia a Ezequiel que es a través del Espíritu Santo que les nacen tendones, músculos, carne, que le da vida a esos huesos y que los convierte en un ejército y que después les da su hálito de vida. Aquí estamos a punto de ver algo que es increíble, como un lisiado de nacimiento es tomado por el Espíritu Santo y miren lo que va a suceder. Sigo ahí en el versículo 7. Y tomándolo por la mano derecha que es símbolo de justicia, símbolo de valor, símbolo de confianza absoluta, tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante, los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Aquí Dios nos está dejando en su palabra, a través de lo que escribe Lucas, ¿no? En Hechos 3. Fíjate qué interesante que es, de inmediato el hombre lisiado recobra la fuerza en sus pies y en sus tobillos, salta, camina, alaba a Dios. Instante. Los huesos, los tendones, los músculos, las conexiones neuronales del cerebro a esos músculos para que respondan, no toman meses de terapia. En un instante Dios lo regenera, en un instante Dios lo renueva. Y eso es por lo que estamos tú y yo aquí. Hoy estamos aquí reunidos, domingo 7 de marzo, porque sabemos que necesitamos esta renovación. Sabemos que necesitamos un cuerpo nuevo, un espíritu nuevo, un espíritu de Dios, un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón que sienta, un corazón que ame. Continúo. Versículo 9. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. También quiero que tomes en cuenta el contexto histórico y el contexto social. Un contexto en donde en la tradición hebrea de aquella época y en la cultura de aquella época, si tú estabas lisiado, eso era visto como producto de tu pecado.
ya sea tu pecado o el pecado de tu familia. Pero normalmente a la gente lisiada y a la gente enferma se les desechaba de la sociedad porque se les consideraba como gente impura, porque solamente la gente buena, la gente que seguía a Dios, la gente que temía a Dios, era la saludable. Y aquí puedes ver cómo a través del apóstol Pedro, este hombre recibe sanación, este hombre recibe pies y tobillos y piernas que le permiten no solamente caminar, sino incluso saltar de alegría para alabar a Dios. Y esto es importante indicando que Jesucristo, y a través de Pedro y el Espíritu Santo, eligen a un hombre que culturalmente en esta época era un hombre lleno de pecado. Entonces, si bien lo podemos ver esto como un milagro y pensar en ello, lo podemos llevar a nuestra época y podemos ver y podemos recordar para todos aquellos que hemos sido bautizados por el perdón de nuestros pecados, cómo tú y yo estábamos lisiados, cómo tú y yo teníamos nuestros tobillos y nuestros pies atrofiados. Los teníamos atrofiados de nacimiento. Los teníamos atrofiados porque aparentemente lucíamos bien, quizás, o nos veíamos bien, pero en nuestra mente quizás pensábamos que éramos buenos, que pagábamos impuestos, que no éramos unos asesinos, que no robábamos, que no matábamos. Pero ¿recuerdas tu pecado? ¿Recuerdas bien lo que era tu vida sin Cristo? ¿Recuerdas bien lo que era tu vida sin el Evangelio y sin la palabra de Dios? ¿Puedes ver cómo estabas lisiado? ¿Puedes ver cómo el ego y el pecado había ganado áreas y aspectos tan importantes en tu corazón? ¿Cómo ese pecado y el estar lisiado no solamente te había dañado a ti, sino que estaba dañando y ya había causado dolor profundo en la gente que te rodeaba? Quizás en tu esposa, en tus hijos, en tus padres, en gente que te rodeaba. Y esto es lo que nos dice Dios a través de esta palabra hoy, de que Jesucristo tiene misericordia, toma al que es lisiado y lo repara, lo regenera, lo restaura, le permite que salte de alegría. ¿Para qué? Para alabar al Señor. Vamos a seguir versículo 11. Dice, mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro les dijo, pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? Y aquí viene algo hermoso. Aquí viene algo que es súper especial. Aquí vamos a encontrar a Pedro dándole toda la gloria y dándole el reconocimiento a Dios. No se trata de mi capacidad o de tu capacidad. Hoy tengo el privilegio de estar parado aquí delante de ti a compartir esta palabra, a compartir este mensaje, y no es por mi capacidad, no es porque yo haya hecho algo especial, es porque Dios ha hecho algo especial a través de mí. ¿Porque yo soy especial? No, es porque Él se lleva toda la gloria. Y vamos a ver lo que dice aquí el apóstol Pedro. Y vamos a continuar y estoy aquí en el versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Nuevamente ve qué importante es cuando predicamos tú y yo la palabra de Dios, tener un contexto claro de a quién le estamos predicando la palabra. En este caso era Pedro predicando a los judíos. Y entonces hace referencia que es al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, para conectar con su audiencia, para conectar con estos judíos, para dejarles saber que era Dios mismo el que había glorificado a su siervo Jesucristo, al Mesías. Y nuevamente les recuerda que ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste decidió soltarlo.
Nuevamente les está poniendo énfasis en la acción que ellos habían cometido. Seguimos en el versículo 14. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se le indultara a un asesino. Y esto es algo que tú y yo vivimos diariamente. En el mundo moderno podemos ver el antihéroe, el antiídolo. Hace unos minutos estábamos con unos grandes amigos desayunando y Vivi estaba haciendo mención a una petición que hay en los medios sociales, porque hay esta niñita, una niña, no recuerdo su edad, pero esta niñita regresó al colegio y decidió usar una máscara, un cubrebocas, y un cubrebocas que a ella le daba paz, un cubrebocas que a ella la hacía sentir bien. Y en el cubrebocas dice, Jesus loves me, Jesús me ama. Y resulta ser que la escuela, cuando vio que esta niña, esto es aquí en Estados Unidos, no recuerdo en qué estado, cuando vieron que el mensaje del cubrebocas era Jesús me ama, bueno, sancionaron a la niña, le pidieron que no regresara con ese cubrebocas y que si ella decidía regresar con ese cubrebocas, entonces iba a ser expulsada, y suspendida y o expulsada. ¿Por qué? Vivimos en un mundo en donde la cultura y la sociedad van a querer ensalzar, van a querer resaltar a lo que es anticristo, a lo que es en contra de Jesús, a lo que es en contra del Evangelio. Y aquí yo le agradezco a Dios y le suplico a Dios que a ti y a mí nos dé discernimiento espiritual, que nos dé el discernimiento para reconocer esto, que nos dé el discernimiento para hacer lo que están haciendo los apóstoles aquí, para decirle a la gente claramente que Jesús es el Cordero Perfecto, que Jesús es el Mesías, que es el siervo mismo de Dios y que Dios decidió glorificarlo y que tú y yo, antes de seguir a Jesucristo, preferíamos andar con el mundo, preferíamos andar en la oscuridad, que éramos enemigos de Dios. Es decir, ser cristiano, ser un discípulo, estudiar la Biblia, arrepentirnos y bautizarnos para recibir al Espíritu Santo, para recibir el perdón de nuestros pecados, no es un condimento, no es como tomar tu sándwich y agregarle mostaza, no es algo para hacer mejor tu vida, no. Jesucristo y el Evangelio es motivo de salvación. Y el mundo siempre va a querer elegir lo errado. El mundo va a querer elegir la obscuridad. Y tú y yo, cuando estamos parados en Cristo, que es la roca, nuestro baluarte, la fortaleza, nuestro Salvador, y que tú y yo hemos declarado ser siervos de Jesucristo, ser sus soldados, ser sus embajadores, nosotros le damos la gloria a Él. Vamos a seguir aquí leyendo en el versículo 15 y dice aquí, mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Y de eso nosotros somos testigos. Fíjate aquí en el versículo 15, mataron al autor de la vida. No mataste a un gran maestro, no mataste a un gran hombre, porque hay varios judíos que hasta el día de hoy reconocen el personaje histórico de Jesucristo. El peso específico que tiene Jesús en la historia es indudable, antes de Cristo y después de Cristo. La historia, el tiempo fue partido por la presencia de Jesucristo. Pero tú y yo tenemos que luchar en un mundo donde la corriente piensa que Jesús es un buen maestro, es un excelente maestro, un gran hombre, un hacedor de milagros, un profeta. No, lo que está diciendo aquí el apóstol es, mataron al autor de la vida, el Mesías, el príncipe, el co-creador junto con Dios y junto con el Espíritu Santo. Jesús es el autor de la vida, el creador de la tierra, del cielo y del universo. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Y de eso nosotros somos testigos, dice Pedro. Qué animante es escuchar a Pedro después de que él negó a Jesucristo, ahora con este valor, con esta humildad, con esta
movido por el profundo celo ante Dios, por el profundo amor a Jesucristo. Él reconoce que Él fue testigo de cómo Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos. Seguimos en el versículo 16. Dice, por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Es la fe. Es la fe en Jesús. Es Jesús el que sana. Es Jesús el que transforma. Es Jesús el que ahora, hoy, domingo 7 de marzo, está tocando y está hablando en tu corazón. Es Jesús el que no quiere tener un pedacito, no quiere tener un par de horas el domingo. Es el que quiere tener toda tu vida, todo tu tiempo, todos tus pensamientos. Él es el que quiere ser dueño de lo que ves, de lo que piensas, de lo que oyes, de lo que hablas, de lo que tocas y acaricias, de dónde caminas y hacia dónde vas. Él es el dueño y Él quiere que lo amemos de corazón, con toda la mente, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. Seguimos en el versículo 17. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia. Pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia. Veo en mi pasado, veo las cosas que dije, veo las cosas que hice y veo una profunda ignorancia. Mira cómo Pedro no les dice claramente lo que han dicho. Les dice claramente a quién se lo han hecho. Les da claramente una idea de la autoridad, la potestad y el poder de Jesucristo, creador de la vida. Y les dice, hermanos, porque Pedro sabe que hay una hermandad entre él y ellos. Y esta hermandad, este espíritu de hermandad es algo que yo espero a ti y a mí nos mueva, como nos decía Hugo, que era John Hancock, ¿no? El pastor este. John Hancock veía almas, almas sedientas, almas que necesitan salvación, almas que necesitan a Jesucristo. Que tú y yo tengamos esta hermandad para extender este brazo y que sabemos y que sepamos que la gente está operando así por ignorancia. Seguimos, por favor, en el versículo 19. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso por parte del Señor, enviándoles al Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Nuevamente, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Y esta es la palabra que predicamos diario, que predicamos domingo a domingo. A veces decimos que esto es una clase. No, esto no pretende ser una clase. Yo no soy teólogo, ni tengo ningún estudio. Yo no te estoy enseñando nada. Es Dios el que está hablando. Y básicamente lo que está diciendo aquí es la necesidad que tú y yo tenemos como discípulos de Cristo de proclamar el Evangelio, de hablar de este arrepentimiento, de hablar de esta salvación, de hablar de las buenas noticias, de sentir este lazo de hermandad que nos une con estas almas que están actuando en la ignorancia, que están actuando en la oscuridad. ¿Recuerdas esa oscuridad? ¿Recuerdas cuando tú y yo caminábamos por esta vida como con los ojos tapados, como si tuviéramos los ojos cerrados? No sabíamos lo que estábamos haciendo. No sabíamos qué tanto estábamos dañando nuestra relación con Dios. No sabíamos que éramos enemigos de Dios. Quizás crecimos en una cultura donde decíamos primero Dios,
o Dios quiera. En mi caso, el otro día compartía con personas cómo me enseñaba, ¿no? Me enseñó mi abuelita a persinarnos y bueno, pasaba una ambulancia y yo me persinaba o pasaba yo junto a una iglesia. Todavía de adulto lo hacía, todavía me persinaba. Qué importante es lo que nos enseñan. Pero lo hacíamos con ignorancia, hermanos. Lo hacíamos con ignorancia porque no leíamos la palabra del Señor. No había una necesidad de arrepentimiento. No había un sentimiento de volver a restablecer una relación con Dios en los términos de Dios, en los términos que Él define en su palabra. Sigo en el versículo 21. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Moisés dijo, el Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no le haga caso será eliminado del pueblo. La restauración final, la restauración de todas las cosas. Jesucristo viene, Jesucristo está preparando a su rebaño, Jesucristo está preparando a su pueblo. Tú y yo tenemos hoy el placer de pertenecer a la iglesia de Cristo. Perteneces al cuerpo de Cristo, perteneces al reino. Eres, en otras escrituras, en Pedro, en 2 de Pedro dice que eres un piedra viva. Jesucristo es la piedra angular y tú y yo somos piedras vivas. Somos piedras vivas que estamos edificando esto. Somos vasos rotos, pero somos también piedras vivas. Pertenecemos y participamos de este evangelio. El mensaje de Hechos 3 claramente te deja saber cómo es Jesús el que restaura, cómo Dios lo rescató de entre los muertos. Dios no podía permitir que su siervo, que su hijo único, que su hijo amado se pudriera en la muerte. La muerte no es el plan de Dios. La muerte entró por el pecado. Y aquí nos dice cómo Él hará que todos seamos recreados junto con Él. Presten atención a todo lo que diga. Escucha esta palabra. Escucha a Jesús. No es este mexicano que te está hablando en este acento. No, no escuches esta voz. Escucha más profundo. Ve a tu Biblia. Lee Hechos 3. Pregúntale a Dios dónde están tus tobillos y dónde están tus pies. Pregúntale a Dios y preguntémosle a Dios, yo también, de dónde estoy lisiado aún. ¿Cuáles son las áreas que todavía no le entrego a Dios para que pueda saltar de gozo, saltar de alegría y alabar a Dios todos los días de mi vida? Seguimos, versículo 24. En efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días. Ustedes, pues, son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados al decirle a Abraham, todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Déjenme repetir esto. Todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. No sé qué sientas hoy, pero me parece increíble que estamos compartiendo este tiempo. Dominicanos, puertorriqueños, nicaragüenses, guatemaltecos, salvadoreños, venezolanos, hondureños, peruanos, mexicanos, americanos, todos o varios de nosotros también, adoptados. Todos los pueblos de la tierra, porque Dios no es como tú y yo. Dios no tiene predilectos, Dios no tiene preconcepciones, Dios no tiene discriminaciones. Dios ama a todos. Dios dio a su Hijo Jesucristo por todos, por los rotos, por los perdidos, por los que no tienen ninguna esperanza según el mundo, por los más odiados y por los más repudiados, por los lisiados, por los cojos, por los pobres, por los menesterosos, por los pestilentes. Esos son los que Dios ama, esos son los que Dios trae
a su rebaño para su gloria y para su gracia. Terminamos con el versículo 26 y nos dice la palabra de Dios aquí en Hechos 3:26. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes, a los israelitas, a los judíos, para darles la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. Pedro hablando a los judíos. Pedro anunciando y proclamando en medio de la sinagoga en Jerusalén, en el corazón mismo, hablándole a hombres y a mujeres que algunos días antes habían clamado por la vida de Jesucristo. Habían gritado y habían pedido que Barrabás, el asesino, fuera salvado y que Jesús fuera crucificado por ignorancia a sus hermanos de cepa, hablándoles de que sí, Jesús vino primero por ellos. Y tú, pues, no sé, me estoy dirigiendo aquí a una audiencia muy amplia. Yo no soy judío. Si tú no eres judío, nosotros somos de los gentiles, nosotros somos de los adoptados, nosotros somos del segundo pueblo que ama a Dios y que ama a Jesucristo, de todas las naciones. Qué especial es si tienes, como nosotros que tenemos el privilegio de tener varios amigos judíos. El orar porque ellos reconozcan a Jesús no como un profeta, no como un buen maestro, no como una increíble persona, que reconozcan a Jesús como el Mesías, que reconozcan a Jesús como el autor de la vida, que sepan que no solamente existe un Antiguo Testamento o una Biblia hebrea, sino que también hay riqueza y hay mucha salvación y mucho poder en el Nuevo Testamento. Piensa en esta época, piensa en cuando los apóstoles y Pedro estaba proclamando esto y estaba predicando esto. Nada del Nuevo Testamento estaba escrito y él solamente hace referencias a los profetas, a Moisés y al Antiguo Testamento. Se predica con el Antiguo Testamento porque cada párrafo del Antiguo Testamento refleja la gloria y la gracia de Jesucristo. Refleja cómo Jesús es tu Salvador. Jesús quiere restaurar tu vida, así como lo hizo con ese lisiado. El término lisiado es un término que difícilmente vamos a usar hoy. No consideramos ese término políticamente correcto. Si yo te digo lisiado, te va a doler. Si yo te digo que te arrepientas de tus maldades, no va a ser políticamente correcto. Pero eso es lo que hoy Dios está diciendo a ti y a mí. Tú y yo estamos lisiados. Tú y yo tenemos que arrepentirnos de nuestras maldades. Porque como Jeremías 17 lo clama y lo dice claramente, no hay nada más engañoso que tú y tu corazón y mi corazón. Cada decisión que tomas, cada impulso que tienes, no sé si tú lo has reconocido, pero te digo que yo te lo puedo reconocer. Yo te lo digo de corazón. Cada vez que me nace algo, ¿ok? No es lo que quiere Dios. Lo tengo que pasar por el filtro de la palabra de Dios, porque me nace la imprudencia, me nace la desesperación, me nace la frustración, me nace la ansiedad. Es diferente en la economía de Dios, es diferente en el reino de Dios, es diferente con el Espíritu Santo. Ahí nace la prudencia, el amor, la hermandad, el espíritu y el deseo de dejar y de abandonar a las 99 ovejas que ya están salvas para ir y traer a la perdida. Tú y yo hemos sido testigos de milagros en este ministerio. Tú y yo hemos sido testigos de la obra magnificente de Dios, de restauraciones y de bautizos. No solamente de gente que estudia la Biblia aquí, localmente en este condado, pero de gente que estudia la Biblia en otros países, en otras geografías. Qué increíble es el Evangelio de Cristo. Espero que hoy, si eres un discípulo, estés muy animado, muy animada, que te sientas muy querido por Dios, muy amado por Jesucristo, que te sientas lleno de fervor y con un corazón ardiente y deseante
de salir a amar a tus hermanos, a tus futuros hermanos en Cristo, que están a tu lado. Es el vecino, es la vecina, es el tío o la tía, es el papá, es la mamá, es el hijo que aún no se bautizan. ¿Y sabes qué? Lo hacen por ignorancia. No conocen, no ven. Si estás oyendo este mensaje y estás estudiando la Biblia y ya empezaste tus estudios de Biblia, gloria a Dios, lo celebro. No hay mejor manera de poder vivir la vida. Mira, mucha gente se acerca a nosotros deseando ser mejores padres, mejores esposos, mejores hijos, mejores ciudadanos, mejores empleados, mejores amigos, mejores compañeros. Por favor, elimina ese atributo, elimina ese adjetivo. Lo que te estamos presentando aquí, lo que Dios te presenta, lo que Dios te presenta en su palabra, no es ser mejor. ¿Mejor con respecto a qué? ¿Mejor con respecto a quién? No. Es ser el hombre que Dios quiere. Sé la mujer que Dios quiere. Sé el esposo que Dios te llama a ser. Sé el hijo, el padre, el amigo, el hermano que Dios quiere que seas. Eso es lo que te pido que aspires. Gracias por pasar tiempo estudiando la Biblia. Gracias por tener urgencia. Gracias por dedicar ese tiempo. Gracias porque nos permites compartir contigo y crear relaciones que primero Dios son eternas. Si estás escuchando este video y aún no decides estudiar la Biblia, mira claramente cómo Jesús habla a un grupo en donde dice, lo han hecho por ignorancia. Te suplico, deja tu ignorancia. Arrepiéntete de tus maldades. Arrepiéntete de tus maldades. En este momento el Espíritu Santo te está diciendo a ti claramente cuáles son. Dios quiere restablecer una relación contigo, una relación basada en su Biblia, una relación mandada en sus mandamientos, no en lo que tú piensas que es Dios, sino en quien Él es. Entonces te animo con todo respeto, con todo amor y con todo cariño, así como Pedro predicaba en aquella época, te digo, arrepiéntete de tus maldades, deja la necedad, deja la ignorancia, abre la Biblia, pide que estudien la Biblia contigo. Pregúntale a Dios cuándo vas a bautizarte, cuándo vas a arrepentirte, cuándo vas a tener una relación con Él para ser el hombre y la mujer que Dios quiere que seas, no lo que tú pretendes ser, no quien te han dicho ser, no quien te educaron a ser. Entonces, gracias, vamos a orar por la comunión. Gracias por este tiempo, gracias por compartir con nosotros, gracias por compartir con Dios. Gracias Dios, gracias porque tomaste a tu siervo y tú lo entregaste por nosotros. Eres un Dios impresionante, eres un Dios increíble, eres el mejor de los padres. Eres magnificente en tu creación, no reparas, no escatimas, amas con locura, amas con pasión, amas a quien no es amable, a quien no es amado. Vas y persigues y nos llamas una y otra vez porque tú quieres que estemos listos para tu llegada. Señor Jesucristo, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias que hoy podemos estar juntos a pesar de esta pandemia. Padre, te suplicamos tanto por nuestros enfermos. Tú sabes sus nombres, tú sabes sus condiciones, Padre Santo. Tú sabes dónde está nuestro corazón. Ayúdanos a amarnos, ayúdanos a servirnos, Padre. Ayúdanos a servirte a ti, a ser útiles para tu evangelio. Gracias por este pan que representa tu cuerpo. Gracias por este líquido que bebemos ahora, por este jugo que bebemos ahora, que representa tu sangre. Y esto lo hacemos por ti, para ti y en ti, en conmemoración tuya, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por renacer. Gracias por salir de esa tumba, Señor. Gracias porque después de todos estos miles de años, tu palabra nos sigue tocando, nos sigue moviendo. Gracias, Señor Jesús. En tu santo nombre oramos. Amén. Hermanas, hermanos, muchísimas gracias.